Pasando por la iglesia Living Waters. Saliendo del gimnasio, pensando. Sí, hay que pensar. Estaba pensando en cuando uno escucha estos debates de católicos y protestantes y se habla, estaba viendo uno hoy de la sucesión papal y todas esas cosas. Yo de eso no sé mucho, no creo que tenga que saber tanto de eso tampoco. En Puerto Rico, cuando estuve tanto tiempo en Puerto Rico, esto del catolicismo pues no es tanto issue en Puerto Rico como tal. Casi la mayoría de los templos en Puerto Rico son pentecostales, es lo más que hay. Están los templos grandes y están lo que yo llamo los kioscos. Son los que abren hacen de una marquesina un templo. Entonces, meditando yo en esto, me acordaba de las reencarnaciones del Dalai Lama. Tampoco sé mucho de eso, pero de algo que he escuchado es que supuestamente el Dalai Lama, cuando muere, reencarna en un niño, no en un perro, no en un cocodrilo, no en una cotorra, no en una bonita ardilla. Siempre va a reencarnar en un niño, y ese niño es la reencarnación del Dalai Lama, del Dalai Lama, del Dalai Lama, del Dalai Lama, y así sucesivamente. Entonces es como si aquel Dalai Lama va a volver a reencarnar en este niño y va a ser él mismo. Y ya son como 1000 Dalai Lama, un ejemplo, reencarnando en otra persona, y están esos 1000 metidos dentro de esa persona. Me imagino que tiene que ser así. Entonces a eso se le puede llamar sucesión. Si hay un Dalai Lama y este muere y reencarna en un niño, eso sería una sucesión. ¿Qué pensaría un católico de eso? Cuando se dice que la Biblia obviamente no dice nada de eso, que el apóstol Pedro tiene sucesores. Entonces yo no sé si eso se podría ver desde ese punto de vista. Entonces es lo mismo que lo del Dalai Lama. Porque mire esto, cuando Jesús habló con Pedro, que le trató aparte, Jesús trató aparte con Pedro, obviamente era porque Pedro le había fallado al grupo, a todos. Pedro trató de que Jesús no fuera a la cruz. Jesús tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Los sentimientos de Pedro fueron usados por Satanás. Después Pedro fue el primero en sacar la espada y cortar a un centurión, le cortó la oreja. Después
Pedro negó 3 veces a Jesús. O sea que Pedro era una persona propenso a fallos, a muchos fallos. Y Jesús intervino, oró por él, para que Dios le diera fortaleza en las cosas que iban a venir, en las cuales Pedro iba a fallar. Luego vemos a un Pedro que viene de un arrepentimiento, pero en su mente sigue batallando con el hecho de que le falló a Jesús. Entonces Jesús lo saca aparte, habla con él, lo trata de reavivar, lo trata de establecer en la fe. Y esa es la conversación de Jesús con Pedro. La conversación de Jesús con Pedro. Con aquel Pedro. Entonces, el catolicismo dice que hay sucesores de aquel Pedro. Entonces, la parte que yo comparo con esto del Dalai Lama y las reencarnaciones es que ellos usan el diálogo que tuvo Jesús con aquel Pedro para aplicárselo a los sucesores. Tratan de aplicarle el diálogo personal de Jesús con Pedro a uno de los supuestos sucesores de Pedro. Pero Pedro, era el único Pedro que había, no habían clones. No es que Jesús le dijo: Pedro, voy a hacer clones de ti. O de acuerdo a la India, Pedro, te voy a poner a reencarnar en otros. Entre esos, Pedro reencarna en Juan Pablo II. Pedro reencarna en Benedicto. Pedro reencarna en el que está ahora. Y reencarnará si viene otro. ¿Será así? Porque le aplican lo que Jesús habló con Pedro a Juan Pablo II. Lo que Jesús habló con Pedro a Benedicto. Lo que Jesús habló con Pedro al que está ahora. A Bergoglio o algo así como se llame. Entonces ahí donde yo digo, ¿qué es este invento de sucesiones? Es como decir que en el baloncesto, cuando estaba Michael Jordan, todo el mundo quería que Michael Jordan siguiera, pero mira, uno se pone viejo, envejece y ya no puede jugar como antes. Hay que darle break a los demás. Entonces empiezan a comparar a los demás con Michael Jordan, porque la gente quiere otro como Michael Jordan, que se mueva, que saque la lengua, cuando va a tirar la bola, que abra las piernas como Michael Jordan. Pero Michael Jordan era Michael Jordan, no hay dos, al menos que hagan un clon. Entonces, los católicos creen que estos sucesores, me imagino, son clones de Pedro, porque le aplican la misma palabra a todos los sucesores. Cuando Jesús tuvo un diálogo personal con aquel Pedro. Aquel Pedro. O lo iban a clonar o iba a reencarnar, una de dos. Según los católicos presentan esto, parece eso. O que lo iban a clonar o que reencarnaría. Porque Pedro era Pedro. No habían 2 Pedros, ni 3 Pedros, ni 4 Pedros. Pedro era único en su clase. Perfecto no era, porque lo sabemos que no era perfecto, que cometía sus errores, que aun cuando estaba caminando, mire hasta el punto que Jesús lo podía caminar por el agua y caminó un poco y empezó a hundirse.
Así se iba a ver la vida, los próximos meses, días, años. Se iba a ver la vida de Pedro de esa misma forma. Pedro hundiéndose. Pedro se estaba hundiendo de acuerdo a los acontecimientos que estaban pasando con Jesucristo, hasta el punto que llega a negar a Jesucristo. Y por eso Jesús intercede por él, porque en él estaba la disposición de echar para adelante, de mejorar. Entonces, es que eso se ve tan raro y se oye tan raro. Sucesores de Pedro. Y entonces, si hay sucesores de Pedro, no hay sucesores de Pablo, no hay sucesores de Santiago, no hay sucesores de otros apóstoles, solo de Pedro. Solo porque Jesús jaló a Pedro aparte, a aquel Pedro. Mire, uno de los problemas que la gente tiene para conocer mejor la Biblia, para entenderla mejor, el problema mayor que comete tanta gente es que son usurpadores de los que están en la Biblia o de las cosas que pasan en la Biblia. Ya usted ve que hay usurpadores de Pedro, que les llaman papa. Son usurpadores, porque Pedro solo era uno y murió. No había más Pedro. Estos se creen la reencarnación de aquel Pedro, o la clonación de aquel Pedro. Pero hay personas, mire, hay personas que, como cuando Jesús hablaba con los apóstoles, y Jesús vio que ellos tenían miedo. Estaban, después de la crucifixión, estaban encerrados en una casa. Jesús vio que ellos tenían miedo. Y no creían, habían perdido la fe, no creían. Después que Jesús varias veces les dice, tienen que creer. Si no creen, no pueden agradar a Dios. Si no tienen fe, no pueden agradar a Dios. Entonces Jesús les dice, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, hablarán nuevas lenguas. A los que creen. Pero estaba hablando con los apóstoles. Estaba hablando con los apóstoles y él dice, a los que creen. O sea, si ustedes creen, van a hacer estas cosas. Entonces, de ahí que muchas personas usurpan a los personajes bíblicos. Ellos se aplican lo que Jesús habló con personajes bíblicos. Yo estoy aquí en la casita. Se lo aplican a ellos. Ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Por qué tantas personas no entienden muy bien la Biblia? Los personajes bíblicos eran los personajes bíblicos. Usted no es un personaje bíblico. Hay enseñanzas que son generales, pero hay diálogos que son personales, que Dios los habló con X personas y ya. Y ahí muere. Hay personas que quieren tener el ministerio de Elías. Elías era Elías, ya no hay más Elías. O Eliseo, hay quienes quieren ser como Eliseo porque quieren tener la doble unción. Eliseo fue Eliseo, ya no hay más Eliseos. O hay personas, me imagino que habrán cristianos que quieren ir al gimnasio y se creen Sansón. Quieren tener la fuerza de Sansón. Sansón era Sansón, ya no hay más Sansón.
así sucesivamente. O sea, cuando Jesús le dice cosas a los apóstoles, no todo lo que aplica a los apóstoles aplica a nosotros. No todo lo que Jesús explicó a la iglesia primitiva nos aplica a nosotros. Entonces sacamos cosas de contexto y nos aplicamos a nosotros mismos cosas que simplemente fueron enseñanzas que quedaron ahí plasmadas para que nosotros viéramos la historia y aumentar nuestra fe. Entonces usted no puede ignorar los acontecimientos de la iglesia primitiva, lo que ellos vivieron. Usted no puede aplicarse muchas cosas de esas a su vida personal. Por ejemplo, vuelvo y digo, Mateo 24. Mateo 24 es un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos, usted no estaba allí. Usted tiene que entender que no estaba sentado allí. Y que son los discípulos quienes están preguntándole a Jesús qué cosas, qué señales habría de su venida, cuándo sería el acontecimiento, el fin de estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús les acababa de decir que el templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Usando la profecía de Daniel, que decía que el templo iba a ser destruido y que Jerusalén iba a ser destruida también. Iba a ser desierta. Y así mismo aconteció. Pero usted no estaba allí. Usted no estaba allí. Usted no puede usurpar algo que Jesús hablaba con los discípulos suyos de acuerdo a la pregunta que ellos le hicieron y decir, mira, la Biblia dice que va a pasar esto y esto y esto en el futuro. No tiene sentido. Son los errores que no le ayudan a entender la Biblia. Cuando Jesús en Mateo 24 está hablando de que la ciudad, de que Jerusalén, donde está el templo que él dijo que iba a ser destruido. Él dice que la ciudad sería sitiada con ejércitos y así pasó. Según la historia, así mismo pasó. Fue sitiada. La gente empezó a pasar hambre, se empezaron a volver locos, empezaron a entregarse y a matarse unos a otros. Dicen los relatos que se vivió el canibalismo dentro de la ciudad. Los romanos le mandaban fuego. Así fue la historia. Pero no. Hay que usurpar la historia para usarla a mi manera, a como a mí me dé la gana. Yo digo que Mateo 24 son acontecimientos en el futuro, cuando la misma historia presenta que ya esas cosas pasaron. Están usurpando personajes, están usurpando profecías, están creando un espagueti. Y hay gente que no entiende. Hay personas que no entienden lo que está pasando. ¿Por qué? Porque están siguiendo a maestros que están fuera de sus cabales, están delirantes. Creen que todo lo que se habla en la Biblia era para ellos. Así es el punto, mi hermano. La mayoría del capítulo de Mateo 24, casi todo el capítulo, está hablando de la destrucción de Jerusalén
y del templo, del santuario, como profetizó el profeta Daniel que pasaría. Ahí también en el capítulo 9 de Daniel se presenta la venida del Mesías, la muerte del Mesías y la destrucción del templo y de Jerusalén. No es algo que va a pasar en el futuro. Tanto así que el mismo Jesucristo dice, esta tribulación que va a pasar no había pasado, no ha pasado, ni pasará. Cuando pase el efecto de esta tribulación, que la misma profecía lo dice de Daniel, se acabaría el sacrificio y la ofrenda. El templo sería destruido, no hay más sacrificios en el templo. Entonces tenemos a cristianos hoy en día diciendo que estos sacrificios van a ser restaurados en el milenio, que va a haber un milenio en la tierra físico, donde una ciudad física, la nueva Jerusalén, va a caer en la tierra. Y siguen usurpando profecías, torciendo profecías. Y esto es una locura. De momento se vuelve una locura. Hay personas que no entienden nada de lo que yo estoy diciendo, porque mira, han sido sesgados. Han sido sesgados. Ellos se creen que son los personajes bíblicos. Ellos se creen que son Pablo. Ellos se creen que son Pedro. Bueno, ahí los tenemos. Usurpadores de los personajes bíblicos. Usurpadores de las profecías ya cumplidas. Esto es un relajo lo que tiene mucha gente. Aprenda de los que saben. Yo tuve que hacer eso, aprender de los que saben, no de los disparateros. Así, mi hermano, que yo lo voy a dejar hasta aquí. Entienda eso. Usted no es Pedro, no es Juan. Juan Pablo II no era Pedro, era Juan Pablo II. Benedicto no era Pedro. Y a saber si Pedro era un negrito y sus sucesores han sido todos blancos. Cosas de la vida, cosas de la vida. Los clones de Pedro. Ya ahí me viene otro clon. O la reencarnación. Pedro ha seguido reencarnando. Son sucesores. Qué relajo hay. Así que Dios le continúe bendiciendo. Ya llegué a mi casita ahora a descansar.